hermanos. A que todos nosotros seguro que siempre aconsejamos o decimos, uy, pues esto tiene esta ventaja, tiene la otra, haz esto, haz lo otro, a que sí, a que alguna vez hemos hecho algo de eso e incluso lo hacemos. Pues hoy precisamente vamos a hablar de ventajas, pero el título del mensaje es una ventaja muy importante para nosotros, ya que el título del mensaje es las ventajas de una vida en Cristo. Y os aseguro que ya no es que sean pocas, es que son todas. Yo no sé, la verdad, si alguna vez habéis observado la publicidad que el ser humano hace de algo que le gusta, bien sea objetos o personas, ¿no? Cuando queremos promocionar algo que a nosotros nos ha convencido y nos guste, llegamos a ser incansables, pero también cansinos para aquellos que les toca escucharnos, repitiéndole una y otra vez las bondades de esa persona tan maja, o de ese móvil, o de ese coche, o de ese sitio donde vivimos. Intentamos inculcarle que a ver si igual que somos nosotros pueden tenerlo ellos, ¿verdad? Incluso ya digo, a cuántos hemos incitado a seguirnos en aquello que hemos recomendado. Y los hay que incluso hacen caso. Y de eso podemos poner muchos ejemplos, ¿no? ¿Quién no ha dicho, pues yo, mi coche tiene 4 años y todavía no sabe lo que es un taller? Ahora que me dices que te quieres comprar uno, cómprate este modelo que a mí me ha salido buenísimo. O dice, uy, pues yo en mi barrio la verdad es una delicia. Me pilla todo tan cerca, no es caro y además es tranquilísimo. Ya le estás diciendo que a ver si encuentra algo por tu barrio. O aquel que dice, pues mira, si conocieras a mi amigo Pepe, es una persona maravillosa. Y además es muy listo, no tiene un pelo de tonto. Y tiene una mirada tan cálida, tan tierna, a ver si un día coincidimos y te lo presento a ese amigo. Pero hay algo también que somos especialistas. A veces aprovechamos cualquier pregunta que nos hacen para ir a parar donde nosotros queremos. Vamos, que si te descuidas y hablas por teléfono y dices ¿qué tiempo hace? Pues acabas diciéndole que se compre una moto, ¿no? Como la otra, que le pregunta a la vecina Manoli, ¿qué le pasa a tu marido que va un poco tieso? Parece que anda un poquito, y en vez de decir, no, si no le pasa nada, está tan sano, lo primero que le suelta, uy chica, pues mira, una maravilla, me he comprado una plancha de la marca tal, pero ¿cómo plancha? Se queda la camisa tiesa, por eso el hombre tiene que saludar así, no puede hacer así. Y luego lo de andar tieso también, ¿por qué? Porque como plancha también y los pantalones también se quedan tiesos y va a rayar así, pues el pobre hombre tiene que andar así. Y lo máximo que puede hacer es doblarse. Gracias a Dios la pastora tiene la plancha antigua y yo me puedo agachar, ¿eh? Pero bueno, bromas aparte, todas estas cosas las podemos hacer tan insistentemente. ¿Por qué? Ahí vamos. Yo voy a dar seis razones muy sencillas. La primera, alguien nos habló antes. Hemos accedido a hacer una cosa o a comprar o tal, porque alguien nos habló antes de las ventajas que podía tener eso. 2, nosotros creímos a esa persona. ¿Por qué? Porque nos parecía una persona de confianza, una persona de testimonio y valoramos su opinión. 3, pues como tenía todas esas características, nos decidimos a probar. Bueno, pues probar no pasa nada, a ver qué pasa. 4, recibimos los beneficios y ventajas esperadas. Es decir, que quien nos aconsejó no nos engañó y nosotros vimos que eso era bueno.
5. Como nos ha ido tan bien, ¿qué hemos hecho? Queríamos compartirlo con otros y nos lanzamos y lo pregonamos a los 7 vientos. Y 6, la última, decidimos ser fieles y continuar. ¿Por qué? Porque como nos ha ido tan bien, ¿para qué voy a cambiar? Si estoy bien, yo me mantengo firmes aquí. Pero fijaros, si esto somos capaces de hacerlo para elogiar los beneficios y las bondades de una persona o de cualquier aparato electrónico que nos compramos, ¿por qué muchos que han conocido a Cristo y Cristo ha hecho milagros en sus vidas y les ha bendecido sobremanera, cómo puede ser que lo aparten de su vida? Que no hablen de él absolutamente a nadie. Aunque más, y aún es más, los hay que incluso sienten vergüenza de hablar de Cristo públicamente, con todo lo que han recibido. Son capaces quizás de hablar horas de algún electrodoméstico que les facilita la vida. ¡Ay, qué poco trabajo desde que tengo esta aspiradora! Y no son capaces de hablar de aquel que es el autor y consumador de la vida. ¿Esto cómo puede ser? Hablas un montón de aquello que te facilita la vida y no hablas del que te da esa vida. ¿Será que el ser humano solo le interesan cosas banales y deja de un lado verdaderamente lo importante? ¿Llegará hasta ahí la inmadurez? Dice un refrán popular, ¿verdad?, que cuando la zorra anda cazando grillos, mal día para ella y peor para sus cachorrillos. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos enseña que el ser humano ha de preocuparse verdaderamente de las cosas que le interesan y las cosas que son importantes para su vida y para su familia. Tiene que dejarse ya de tanto asunto vano que nada, para nada le va a dar ningún beneficio y aún encima roban mucho tiempo. Ya, hermanos, ya no estamos para juegos. Es por eso que hay que trabajar por el bien propio. Si tú verdaderamente te quieres, tienes que trabajar por tu bien y por supuesto por el bien de tu familia, en cosas que sean verdaderamente importantes, cosas que sean verdaderamente trascendentales para tu vida y para la vida de los tuyos. Amén. Amén. ¿Y qué es lo mejor? Y la mejor de las ocupaciones para beneficio nuestro y de nuestra familia es estar en comunión con Dios. Amén. Ya que Él, Dios, conoce todas las necesidades que tenemos, ninguna les oculta. Y siempre te va a beneficiar a ti y a los tuyos. Por lo tanto, existe una verdad muy clara. Y es que por medio de Cristo, Dios ha dispuesto todo de tal forma que todos nosotros, los que en Él creemos, disfrutemos de todas y cada una de sus bendiciones. Amén. Tanto en el presente como en el futuro. Y dicho esto, ahora quiero llevaros a la epístola de los Efesios del apóstol Pablo en el capítulo 1, comenzando por el verso 1. Y dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, aceptos en su Hijo, amado Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se habría propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mirad, cuando nos habla de fuisteis sellados, aún en muchos sitios, un sello indica la posesión de algo o bien la protección de parte de una autoridad. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Eso que indica? Que somos propiedad de Dios y contamos con la autoridad de Cristo en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Y ya sigue el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria al Señor. Está claro que hoy, y así lo declaro en fe, que saldremos de aquí entendiendo de una forma mucho más clara todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús, que sin duda alguna son incontables. Todas esas bendiciones que recibimos y a diario muchos son incapaces ya no de agradecerlas o apreciarlas, sino incluso de verlas, porque hay quien a las bendiciones le sale del alma decir: ¡uy, qué suerte tengo! Mira lo que me ha pasado. ¿Es suerte o realmente Dios está detrás de todo eso que tú llamas suerte? ¿Por qué cuando ocurre algo que no te gusta no dices qué suerte tengo? Porque es seguro que Dios también está detrás de eso para que tú y yo aprendamos cosas que debemos aprender, y Él permite ciertas cosas para que maduremos. Pero bueno, esto implica una respuesta inmediata, estas bendiciones de parte nuestra hacia el Señor, con una adoración agradecida de corazón. El estudio exhaustivo de la palabra nos da un amplio conocimiento. Cuando nosotros conocemos la palabra, cuando la escudriñamos, lo que estamos haciendo es adquirir conocimiento. Y cuando tú y yo estamos adquiriendo conocimiento, estamos adquiriendo también madurez de lo que representa el tener a Cristo en nuestra vida.
y por supuesto todas sus ventajas, todas las ventajas que tenemos de tener a Cristo en nuestra vida, así como todas sus bendiciones, como decíamos antes. Y esta iglesia de Éfeso, a la que se dirige el apóstol Pablo, era verdaderamente una iglesia donde había muchos cristianos maduros. Y es a ellos a los que el apóstol Pablo se dirige, anhelando que entendieran la verdadera plenitud de las verdades profundas del Evangelio. No de lo que queremos ver así por encima y lo que nos cuenta, no. Las verdaderas verdades profundas. Es decir, tenemos que ahondar en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Si tuviera que resumir, digamos, este tema central de esta epístola, yo diría que es el plan de Dios para el creyente mediante la redención hecha por Cristo, así como la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Quizás tú eres creyente. Sí, ¿verdad? Y quizás tengas también un amigo. Y ese amigo te podría preguntar, ¿qué ventajas tiene el estar en Cristo que tanto me hablas? ¿Tú qué le contestarías? Si un amigo que no es creyente te pregunta a ti, ¿qué ventajas tengo yo para estar en Cristo? ¿Le contestarías algo? Pues piensa por un momento qué contestación le daría el apóstol Pablo. Perdón. Vemos en los versos 1 y 2 el saludo, que es muy importante, con el que Pablo comienza. Os diré que las cartas en el siglo I comenzaban con el nombre, así como con el cargo del que las escribía. O sea, lo primero que hacía es identificarse quién era el que estaba escribiendo esa carta. Nombre y lo que representaba o lo que era. Pero atentos, porque Pablo, el apóstol Pablo, declara dos cosas con respecto a sí mismo que me parecen muy interesantes. Es Pablo, es el apóstol, es decir, un hombre enviado por Jesucristo a realizar una misión. Pero también afirma el apóstol por la voluntad de Dios. Ni se ha nombrado Pablo a sí mismo, ni lo han nombrado ninguno, ningún hombre, ¿se entiende? Por tanto, nombramiento y misión no vienen de la tierra, sino que vienen ¿de dónde? Del cielo. Amén. Es Dios. Incluso desde antes de nacer, como dice en Jeremías, ya tenía un destino para ti, ya tenía un propósito para ti. Y tú, con lo que hagas, con tu corazón puesto en el Señor, es el que vas a conseguir, vas a adquirir todos esos sueños, todo ese designio que Dios tuvo para ti. No puedes decir, me han engañado, a mí me han dicho que iba para profeta y aquí me tiene fregando la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! O barriendo la iglesia, como Fray Escoba. Pero tú puedes barrer y fregar la iglesia, y ser profeta, y ser apóstol. ¡Claro! Y no es que puedes, es que debes. Tristemente hoy existen autoproclamados apóstoles, los cuales hacen mucho daño a la obra de Dios en la tierra, olvidándose que en Cristo, como siempre os repito, dijo que venía a servir. En cambio, los tales autonombrados vienen a que les sirvan. Pero lo verdaderamente importante es que tú tengas algo muy claro. Para que Dios
¿Para qué Dios te tiene aquí? ¿Para qué Dios te tiene aquí? ¿Y cuál ha de ser en todo momento tu testimonio? Aunque Pablo aquí se dirigía a los efesios, estas palabras también son extensibles a nosotros, para todos sin excepción. En vez de a los efesios, di, Pablo me está hablando a mí. Díselo al que tienes al lado, Pablo me está hablando a mí. Lo que yo le contesto a Pablo ya te irás enterando con mi actitud. Pablo escribe sobre las razones que Dios tuvo para enviar a su Hijo Jesucristo aquí, al mundo, a la tierra. También nos dice lo que el Padre tiene dispuesto para cada uno de nosotros a través de Jesús, de su Hijo. Es decir, todas las bendiciones espirituales posibles y que nos podamos imaginar, que no nos las podemos imaginar. Pablo, ya solo de pensar en esta pura realidad de Dios, quiere bendecir a Dios. Y dice, al Dios y Padre, quiere bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que bendecir a Dios en gratitud por enviarnos a su Hijo amado Jesús. Amén. Ya que a través de su sacrificio, como todos sabemos en la cruz del Calvario, tenemos acceso al Padre a través de Él. Aleluya. Y en fe y por gracia, sin lugar a dudas, somos salvos. Amén. Pablo tenía muy claro que lo que Dios tenía dispuesto para nosotros era escoger a todos aquellos que creen en Jesús. A ti Dios no te va a escoger si no crees en Jesús. El plan de salvación no es algo que se le ocurriese a Dios de repente, que dijera, uy, estoy aburrido por aquí en el cielo, a ver, uy, un plan de salvación para toda esta cuadrilla que hay por ahí abajo. No se le ocurrió de repente. Esto ya estaba predestinado, escrito, antes de la fundación del mundo. Dios adoptaría como hijos, ¿a quién? A todos aquellos que aceptasen a Cristo como su Salvador. ¡Qué ventajas ya estamos viendo!, ¿verdad? Siendo todos rescatados y redimidos de la esclavitud del pecado. ¡Qué importante! A través de la muerte de Jesús en el Calvario. Esa fue la llave de acceso a nuestra salvación. Y nosotros en gratitud hemos de contribuir a la alabanza de su gloria, cumpliendo así el deseo de ¿quién? Del Padre, de ser santos, llevando una vida recta ante su presencia en amor, porque el amor todos sabemos que es la pura esencia de Dios. Veréis, si os fijáis, también el apóstol Pablo habla mucho en esta epístola a los Efesios de la unión del creyente y Cristo. Dios ha dispuesto que Cristo que Cristo reine en el milenio y también en la eternidad. Pero quedan aún muchas riquezas futuras para todos aquellos que tenemos en Él su herencia, porque sabemos que somos coherederos con Cristo. Es decir, herederos de Dios y coherederos de Cristo, como así nos dice también Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria al Señor. Pablo llega, fijaros, si es importante, Pablo llega a mencionar en este capítulo primero hasta 11 veces la unión de Cristo
con el cristiano, con los que en él creemos. Solamente en este capítulo hasta 11 veces. Esto que demuestra la importancia que verdaderamente tenemos que darle a estar unidos a Cristo, a estar en comunión con Cristo. Cristo y nosotros, ser herederos de Dios y coherederos de Cristo. Amén. Qué triste, ¿verdad?, que muchos anhelen esa herencia de su Padre terrenal, que es perecedera. ¿Cuántos hay? El día que se muera mi padre no voy a pegar ni palo al agua. Cuanto más ahorre mejor, más me queda a mí. Y en cambio ni se preocupan de la herencia de nuestro Padre Celestial, así como la coherencia de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento vemos que la tierra prometida, por ejemplo, fue dividida por suertes entre las tribus de Israel. Esto nos lo cuenta Josué en el libro de Josué capítulo 13, verso 6, cuando nos dice: todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Mirreformaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suertes el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Pero en cambio, fijaros, esto en el Antiguo Testamento, pero en cambio, nosotros hemos recibido ya nuestras bendiciones espirituales, gracias al Padre que nos ha permitido compartir todo aquello que Él tiene destinado para su Hijo. Y lo creemos. Aún no lo tenemos, cierto es, pero sí tenemos la certeza que lo vamos a poder disfrutar. Humanamente hablando, imagínate que sabes que dentro de poco, ya lo tienes fijo, en breve te va a caer una herencia de agárrate, un fortunón. Y tú, pues en estos momentos lo estás pasando muy mal, no tienes nada. Como decía el otro, tienes menos dinero encima que uno que se está duchando, o sea, cero. Pero como sabes que en breve te va a caer una fortuna que te va a llegar, porque ya tienes la herencia, entonces, ¿tú crees que ibas a seguir preocupado por el alquiler? ¿Vas a seguir preocupado por la luz que le han subido? ¿Por qué comeré mañana? Este pantalón ya lo tengo muy viejo. Seguro que no. ¿Por qué? Porque sabes que en breve no te va a faltar de nada y te va a sobrar de todo. ¿Y esto qué hace? Esto te da ánimo. Decir que puede tardar un mes, 15 días, pero voy a ser rico dentro de 15 días. Y no importa lo que debas ni lo mal que lo estés pasando. ¿Por qué? Porque te da ánimo. Venga, Luisito, que ya te queda poco. En 15 días te van a salir los billetes por las orejas. Y te da fuerza, y te da tranquilidad, esa espera. Aunque ahora mismo no tengas ese dinero, esa fortuna, pero sabes que muy pronto la vas a tener. Tu perspectiva de la vida cambia desde que tú sabes que eso lo vas a percibir. Pero además un cambio radical. Ya todo lo ves de una forma completamente diferente. Ya no te entra la depre, ya no estás triste, aun por mucho que debas. Pues si esto ocurre con una herencia terrenal, ¿cuál sería tu reacción con la certeza de una herencia espiritual? ¿Por qué una herencia terrenal te quita preocupaciones? Y una herencia que te viene de parte de Dios te deja como estás. ¿Dejarías también de preocuparte por el hoy y por el mañana? ¿Desaparecerían todas las frustraciones sabiendo que poseerás todas las riquezas del cielo, que las vas a tener?
¿Verdaderamente eres consciente que todo cuanto hay aquí en la tierra es temporal y que se va a perder por muchas riquezas que tuvieras? Si verdaderamente somos conscientes de todo esto, no tendremos la más mínima duda que nos será mucho más fácil soportar las pruebas, las angustias que nos toque vivir aquí en la tierra. Porque además la herencia terrenal puede ser que te diga el notario, para el mes que viene la tienes. Pero ¿y el Señor si viene dentro de 10 minutos? ¿Te va a pillar todo tristón? ¡Ay, que no tengo dinero! Y en 5 minutos puedes ser el más rico, porque estás con una herencia celestial. El apóstol Pablo insiste que todo esto fue dispuesto así por Dios de antemano. Queridos hermanos, y también aquellos que nos ven por YouTube, que son algunos, las metas espirituales nos llevan y nos ayudan a ver las cosas bajo una perspectiva completamente correcta, no desde un punto de vista humano. Pero aún hay algo más, ya que también nos ayudan a mantener el equilibrio entre la dimensión material y la dimensión espiritual. Recordar esto, ya que es muy importante para todos nosotros. Dios, en su divina gracia, salva a todos los que claman a Él. Clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, ni muchos han enterado todavía. Y comenzando por aquellos que esperan en Jesús, llegando a todas las naciones y en todo tiempo, como es el caso en este caso de los gentiles, por ejemplo, de Éfeso. Y ahora veamos, vamos a ver, ¿qué es eso que nos dice la palabra que el creyente ha sido sellado en el Espíritu? ¿Os habéis visto algún sello, alguno de vosotros? Miradlo bien, ¿eh? Pero no te lo has visto, lo sientes. Todos aquellos gentiles que creyeron en las buenas nuevas de salvación y se agarraron a la verdad, después que creyeron, ¿qué pasó? Recibieron el tesoro presente primero del Evangelio. Y también incluía precisamente ser sellados con el Espíritu Santo, tal como Jesús prometió, porque lo que Jesús promete lo cumple. Amén. Jesús esto es lo que había comentado varias veces con sus discípulos, lo había comentado en otras ocasiones, les dijo, al cabo de unos días serían bautizados en el Espíritu. Lo podemos ver en el libro de Hechos 1, versos 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Fue así o no fue así? Y como decía el otro, ¿y vosotros a qué esperáis? Si os dijera el Señor ahora mismo, no os mováis de aquí hasta que no lo recibáis, algunos diríais, pues me voy a pegar aquí toda la vida, tan poca fe tienes. Pero bueno, si piensas estar aquí toda la vida, vete haciendo cositas y aprovechamos el tiempo para el Señor. Y os diré que a los 10 días pudieron comprobar que esa promesa se había cumplido,
era ya una realidad. Fue entonces cuando Pedro anunció, que lo vemos en el libro de Hechos 2, verso 39, porque para vosotros, es decir, para nosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y tú, ¿cuántos aquí les ha llamado el Señor? Amén. Pregunta comprometida, ¿cuántos le han hecho caso? Bueno, no contestéis. Tú tienes que formar parte activa de esa gran comisión de la que nos habla la palabra en Mateo 28, 19-20. ¿Y cuál es esa comisión? ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús te ha encomendado a ti y a mí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Y dice el verso 20, ahí no se queda la cosa, enseñándoles. Sí, pero para enseñar tendrás que saber antes. Claro. Entonces, ¿aquí qué te está diciendo la palabra? Que tienes que aprender, que tienes que formarte, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si no sabemos las cosas que nos ha mandado el Señor, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hacen muchos, o en otros tiempos, coger la Biblia y ponerla en el mueble porque las tapas son verdes y me hacen juego. Oye, esto contigo no es broma. Hace por lo menos 50 años o más, sacó Salvat una Biblia de esa que era por fascículos y todas las semanas tenías que ir al kiosco a comprar revistita y luego encuadernarla. Y recuerdo una señora que dijo, ¡ay, qué bien si las tapas son marrones! Porque como tengo el mueble y tengo las cortinas, lo que pasa es que cuando lo tendré, pues claro, te pegabas allí un año cogiendo revistitas todas ellas. Entonces, pues a lo mejor si se hubiera comprado las tapas solas, las rellenas de algo, ya había acabado antes, si no tenía intenciones de leerlo. Pero bueno, ser sellado en el Espíritu Santo tiene un significado tan grande como que eres posesión de Dios. Amén. Ya no eres tuyo, ya no eres tú, tu libre albedrío. Ya dependes del Padre, ya dependes de Dios. Los efesios ya no se pertenecían a sí mismos, sino que le pertenecían al Señor. Os diré algo. Los sellos solían ser objetos normalmente de piedra, de metal o de algún material duro, ¿verdad? En muchas ocasiones, también, y lo hemos visto en películas y tal, iban engastados en el anillo, que le veías así un cacho bolón, y dentro de estos había una grabación, alguna figura o alguna inscripción exclusiva que identificaba a su dueño, es decir, no había dos iguales. Si se tenía que dar autenticidad a algún documento o proclamar algo como autoridad, se dejaba la impresión del sello. En este caso era cera o lacre, ¿verdad? Que eso todos lo sabemos. Y esto era lo que daba autenticidad. Con esto que os quiero decir, que nosotros, seguidores de Cristo, como discípulos suyos, el Padre, por amor a nosotros, nos ha sellado y nos ha autentificado a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Haciéndonos sus hijos y coherederos con Cristo, su unigénito Hijo. ¡Qué privilegio!, ¿no? Aleluya. Pero este sello, gloria a Dios, también nos incluye la protección divina. Como somos propiedad de Dios, Dios protege sus propiedades, cuida de sus propiedades, cuida de sus hijos. Pablo se regocija por los efesios recordando aquellos tiempos del principio, cuando empezó a predicarles y cuando empezaron a conocer a Jesús.
Pero nosotros hoy día nos gozamos de lo que llamamos los evangélicos ese primer amor, cuando todo nos parecía muy bonito, ¡ay! Y empezamos a aprender, entre comillas, la jerga evangélica. Que Dios te bendiga, gloria a Dios. Oye, hermana, 2 besitos aquí. Oye, hermano, ¿qué tal? Qué cariñosos son en las iglesias evangélicas, todos se besan, todos se saludan. Pues gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Pero es que eso tiene que durar toda la vida hasta que el Señor venga. No solamente el ratito de principio cuando estás embobado viendo todo lo que hacen. Yo la primera vez que entré en una iglesia evangélica, había los de la alabanza, madre mía, digo, estos están como una cabra. Unos saltos allí, venga, tira. Y yo decía, bueno, pero claro, como yo era tan educadito y me habían sentado en la primera fila, pues digo, ¿cómo me voy a ir? Eso está feo. ¿Cómo me voy a ir? Ya que me han sentado aquí y me ha venido a acompañar uno y todo, que casi me limpia el asiento para que me siente. Y entonces me quedé. Y yo dije, madre mía, ¿cómo están estos? Pero a la semana siguiente, ¿sabéis una cosa? Volví. Claro, digo, yo tengo que ver de qué van estos, me tengo que enterar. ¿Y sabéis una cosa? Que todavía no me he enterado porque sigo viniendo. Así que si alguien me lo puede explicar y es tan amable. Pero bueno, también tú estás dando gracias al Señor constantemente como hacía Pablo. Fijaros en una cosa. Todas las oraciones de Pablo siempre están salpicadas siempre de una continua alabanza a Dios. Eso era genuino del apóstol Pablo. Pablo, al igual que oraba sin cesar, de igual modo mostraba su gratitud a Dios sin cesar, es decir, constantemente. Estaba mostrándole a Dios su gratitud. Os diré que la esencia de Dios, el amor, es para el presente en nuestra relación con Dios y con los demás. El amor es para el presente. Pero ¿sabéis otra cosa? Fijaros, la esperanza, no hablo de la vecina, la esperanza, en cambio, es para el futuro. Por poneros un ejemplo, lo que nos puede ayudar a levantarnos un día mejor. Tienes esperanza, sin tener en cuenta lo que te pasó ayer, porque ayer a lo mejor te acostaste con una cara de perro tremenda. Pero si tú eres una persona con esperanza, no importa qué pasó ayer, tú cuando abres el ojo por la mañana, aparte de dar gracias a Dios, sabes y crees verdaderamente que el día va a ser diferente. Amén. La esperanza es el gran tesoro que nadie debería perder, ya que es el aliento de vida. Si tú tienes esperanza, tienes aliento de vida. Estás deseando luchar, estás deseando batallar, pase lo que te pase, porque dices, no, yo sé que esto va a cambiar y mi esperanza me va a llevar hacia adelante. ¿Cuántos hoy día viven tristemente sin esperanza? Muchos. Y nuestra esperanza nos la dio ¿quién? Cristo, al morir por todos nosotros para nuestra salvación en la cruz del Calvario. Es por eso que Pablo siempre que sepamos y quiere que sepamos y comprendamos nuestra esperanza en Cristo, que es todo en nuestra vida. Ya estamos terminando y espero que todos tengamos más claro lo que significa para el ser humano y más para el Hijo de Dios las ventajas de una vida en Cristo.
Pero por si os habéis perdido alguno, voy a hacer que os encontréis. Os voy a decir 10 ventajas en el orden que hemos estado leyendo en este texto de hoy. Ventajas como estas, de todo lo que Dios tiene dispuesto para nosotros. ¿Qué ha hecho Dios? 1. Él nos ha bendecido, ¿verdad, Dios? Lo hemos visto en el verso 3. Él nos ha escogido en Cristo también. Lo hemos visto en el verso 4. Él nos ha adoptado como hijos. Lo hemos visto en el verso 5. Él nos ha redimido y nos ha perdonado. Lo hemos visto también en el verso 7. Él nos ha dado una herencia. También lo hemos visto en el verso 11. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Lo hemos visto en el verso 13. Él nos ha dado el espíritu de sabiduría y revelación. Gloria a Dios. En el verso 17. Él nos ha dado la esperanza, que lo acabamos de nombrar en el verso 18. Él nos ha revelado la grandeza de su poder. ¿Por qué? Porque esto nos da confianza, saber en quién hemos creído, en el verso 19. Y por último, Él nos ha hecho parte de su cuerpo en la iglesia, en el verso que ya es el 22 y 23. Como podéis ver, estos 10 puntos representan para todos nosotros un verdadero tesoro, o por lo menos deberían representarlo. Son las ventajas de una vida en Cristo. Es las riquezas que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra y riquezas en gloria. Y sabéis una cosa, solo podremos poseerlo y disfrutarlo si verdaderamente estamos dispuestos a vivir una vida en Cristo. En tu mano, en tu mente y en tu corazón está poseer el mayor tesoro que un ser humano pudo soñar jamás. Un tesoro que nadie te va a poder robar, nadie te va a poder arrebatar, ya que quien te lo da, así te lo asegura. Hermanitos, que Dios os bendiga.